Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al primer encuentro de Región Cava. Mi nombre es Sandra Inguentars, junto con Iriana Palma, somos vocales de la región, así que este primer encuentro va a ser un ateneo de lectura crítica de una publicación. Primero vamos a presentar esta publicación por parte de Martín Taboada, que es médico de residencia del Hospital Churrucavisca, de la sección AMR Joven. Va a presentar una publicación que va a ser discutida por la doctora Marina Curi, que es metodóloga, epidemióloga, asesora metodológica de la AMR y también del Instituto de Investigaciones de la NARI. Después, seguido, vamos a estar con la doctora Patricia Arús, que es médica neumonóloga, que pertenece a la sección de infecciones pulmonares y también trabaja en el Instituto de Investigaciones de la NARI y es egresada de la Maestría de Efectividad Clínica de la UBA. Y por último, la discusión y el cierre va a estar a cargo del doctor Sebastián Zamora, que es médico cardiólogo, asesor metodológico del Ministerio de Salud. Vamos entonces a dar comienzo, se va a hacer una presentación, van a hablar cada uno de los disertantes, van a hacer sus comentarios y luego en el cierre va a haber una discusión y las preguntas por parte del público. Les ruego que apaguen todos sus celulares y vamos a dar comienzo. Así que iniciamos con Martín. Tu presentación, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Martín Taboada, soy médico residente del Hospital Churruca y hoy vamos a hablar de un artículo que son las complicaciones cardiovasculares a largo plazo del COVID-19. Este artículo fue escrito por Jean Xie, Evan Xu, Benjamin Bow y todos ellos son de Luisiana, Estados Unidos, trabajan para distintas universidades de dicho país, son mayoritariamente estadistas y el estudio fue publicado en febrero del 2022. Es un estudio retrospectivo, longitudinal, descriptivo, cuyos datos fueron extraídos de la Base de Datos Nacional de Atención Médica del Departamento de Estados Unidos. Con estos datos armaron 3 cohortes. La primera que se armó fue la cohorte de COVID-19. Los datos se recopilaron del 2020 hasta el 1 de enero del 2021, tomando en esta cohorte a todos aquellos que dieron COVID positivo en este tiempo. En el momento del diagnóstico se consideró el T0, evaluaron los supervivientes a los 30 días. En esta cohorte fue de 153.760 pacientes, los cuales se siguieron durante el lapso de 12 meses. Un grupo control contemporáneo, se usaron las mismas fechas para recopilar los datos, y en este grupo, como el T0 no se podía determinar a través de ningún estudio, ya que ellos eran COVID-19, fue randomizar el resultado del T0 basado en los resultados que se obtuvieron en el grupo del COVID-19. Luego de los 30 días, el grupo contaba con 5.603.147 pacientes. A su vez se determinó otro grupo control, que es el control histórico, que eran los pacientes previos al COVID-19, que eran todos los marzo del 2018, que no fueran incluidos en el grupo posteriormente del COVID-19, a los cuales se asignó el T0 de la misma forma que al grupo contemporáneo, y los supervivientes a los 30 días fueron de 5.859.411 pacientes. Las 3 cohortes eran similares posterior a la ponderación, media de 63 años, con un predominio del sexo masculino del 90%, raza blanca 90%, se evaluaron distintos datos también, el hecho de ser hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, antecedentes de eventos cardiovasculares previos, y se hicieron entre los 3 grupos. A su vez, el grupo COVID-19 se dividió en los pacientes que no requirieron hospitalización, que fueron la mayoría, el 86%, con 131.600 pacientes, los que requirieron hospitalización en sala general, 16.760 pacientes, que representan el 11%, y los que requirieron unidad de cuidados intensivos, que fueron el 3%. Las comparativas se hicieron a través
de la razón de Hazard, y también se hizo lo que se denominó el exceso de, que básicamente es la incidencia para un evento cardiovascular cada 1000 personas. Se evaluó el grupo contemporáneo y el grupo COVID-19 contra el grupo contemporáneo. Lo que se hizo fue el exceso de carga, es la diferencia que hay entre la incidencia entre el grupo COVID-19 y el grupo contemporáneo control. Para lo que son las enfermedades cerebrovasculares, vamos a observar que en ACV el hazard ratio fue de 1,52, para lo que es un accidente isquémico transitorio fue 1,49. En las arritmias lo que se evaluó fue la fibrilación auricular sinusal, la bradicardia sinusal, las arritmias ventriculares y el aleteo auricular, que osciló en un hazard ratio de 1,53 y 1,84. Lo que son las enfermedades inflamatorias cardíacas, observamos la pericarditis con 1,85 y la miocarditis presenta un hazard ratio de 5,38. Son las enfermedades isquémicas cardíacas. Encontramos la enfermedad coronaria aguda, el infarto de miocardio, la miocardiopatía isquémica y la angina de 1,52 a un hazard ratio de 1,75. Dentro de otras enfermedades cardíacas encontramos la falla cardíaca, la miocardiopatía no isquémica cardíaco con un hazard ratio de 2,45 y el shock cardiogénico con un hazard ratio de 2,43. A su vez, dentro de los desórdenes trombóticos encontramos el tromboembolismo de pulmón con un hazard ratio de 2,93, la trombosis venosa profunda de 2,09 y la trombosis venosa superficial de 1,95. Exceso de carga, lo que principalmente se ve es en la fibrilación auricular y en la falla cardíaca. Cuando se los agrupa por enfermedad, los auriculares fueron con un hazard ratio de 1,53, las arritmias 1,69, las enfermedades cardíacas inflamatorias 2,02, la enfermedad isquémica cardíaca, trastornos cardíacos 1,72 y las enfermedades trombóticas de 2,39. A su vez hizo una agrupación en lo que se denominó MACE, que eran los eventos mayores, lo que era el ACV, el infarto agudo de miocardio y la muerte por cualquier causa, y el resto de las complicaciones cardiovasculares. Ahí se observó un hazard ratio de 1,55 y 1,60. Exceso de carga de 24 para los eventos mayores y de 48 para el resto de las complicaciones cardiovasculares. Se hicieron muchas cosas de acuerdo al grupo control histórico, también se ajustaron por edad, se ajustaron por sexo, se ajustaron por raza y por enfermedades preexistentes, obteniéndose siempre los mismos resultados. Siempre se mantuvo la misma tendencia. Sin embargo, cuando se hizo este ajuste, que es por la gravedad del COVID-19, entre los pacientes no hospitalizados, los que requieren hospitalización y los intensivos, sí se ve un incremento tanto en lo que es el exceso de carga como lo que es el hazard ratio para los pacientes que requirieron internación. Tales cerebrovasculares se puede observar que los hospitalizados presentaron hazard ratio de 2,85 y de 3,90 para los pacientes que requirieron unidad cerrada. Las arritmias fue 1 y de 7,35 para los pacientes que requieren unidad cerrada. Las enfermedades inflamatorias cardíacas 5,96 los que requieren sala general y 0,28. A su vez también se ve la misma tendencia en lo que son las enfermedades isquémicas de 3,46 y 5,19. Las otras enfermedades que observamos 3,65 y 6,38, y para lo que son las enfermedades trombóticas se observa que para los hospitalizados se incrementa 7,29 y se incrementan los que requieren unidad cerrada a 16,20. Respecto a los eventos mayores, observamos también el incremento. Recordemos que los eventos mayores era 1,55 y ahora en hospitalizados es de 2,50 y para los 4,31. Y para cualquier evento cardiovascular que era de 1,63, en los hospitalizados se incrementa 3,32 y 6 para los que requirieron unidad cerrada. El aumento en la carga de la enfermedad en los eventos mayores, los que requirieron unidad cerrada, es aproximadamente 130, y para los pacientes
desenlace cardiovascular, que también tuvieron la misma situación de unidad cerrada, es superior a 300, y los hospitalizados de 160. Con este estudio los autores observaron es que había una correlación entre los eventos cardiovasculares a largo plazo y el COVID-19, y lo que trataron de establecer fue que el sistema sanitario debería empezar a buscar respecto al seguimiento de los pacientes y prepararse para las complicaciones, ya que no está preparado para el exceso de carga que se demostró en este trabajo. Cuando se publicó, hicieron hincapié en que este trabajo se hizo con 153.000 pacientes positivos, al momento que a nivel mundial había 355 millones de personas infectadas. Así que con esto hacemos la presentación del trabajo y le doy inicio a la Curi. Bueno, muchas gracias, Martín, por la presentación. Yo voy a tratar de ser breve, algunos comentarios respecto al diseño del estudio. Como vos comentaste, se trata de gente que sabe más de datos y de estadística, más que del seguimiento clínico de los pacientes, pero trataron de hacer un estudio de cohortes, pero con datos de manera retrospectiva. Si ustedes recuerdan, los estudios de cohorte son aquellos que uno inicia un seguimiento en un grupo muy homogéneo y algunos están expuestos a un factor y otros están no expuestos a ese factor. En este caso, como no había un momento en el que todos pudieran ingresar y algunos estuvieran expuestos o no, ellos hicieron que los expuestos fueran los que habían sido COVID positivo en algún momento, y los no expuestos, para que fueran un grupo, digamos, contemporáneo realmente, aleatorizaron esto del tiempo cero, el inicio del seguimiento, de acuerdo a la distribución de probabilidades que tenían los que habían dado COVID positivo. Y entonces, de esta manera, como que estandarizaron el inicio del seguimiento de una manera irreal, solo matemática, pero tratando de emular lo que sería un verdadero estudio de cohorte. Tienen a favor de tener montones de datos a través de esta base de datos de Veterans Health Administration, que opera con 1.255 centros en todo Estados Unidos, y que tienen información sobre pacientes, sobre encuentros ambulatorios, sobre internaciones, sobre farmacia, laboratorio, y también una de COVID, lo cual les da una enorme cantidad de datos. La idea de poder medir los resultados todos de la misma manera, de acuerdo al registro, le da fortaleza al momento de comparar distintos grupos. Para que tengan una idea, la cohorte retrospectiva, la histórica, digamos, la contra la que compararon, fue un grupo que querían establecer un grupo control que no hubiera estado en el periodo COVID, por la posibilidad de que el grupo contemporáneo haya tenido a lo mejor un cuadro que no se haya diagnosticado. Entonces, ese control histórico se hizo con un inicio de seguimiento de 2 años menos que el grupo contemporáneo. La idea, como cualquier estudio de cohorte, como cualquier estudio observacional, el problema está en los posibles confundidores. Cuando uno hace un ensayo clínico controlado, se asegura que los expuestos y los no expuestos son factor, quedan balanceadas las ramas a través de la asignación aleatoria. En un estudio de cohorte, eso no pasa y los grupos no son comparables, por lo tanto uno espera ese desbalance. Y acá la cantidad de variables a controlar es enorme. Ellos definieron 2 sets de variables a controlar que llamaron covariables. Un set de variables predefinidas, que fueron las que ellos consideraban prioritarias a ajustar para los resultados, y esas fueron edad, sexo, el ADI, que es un índice que incluye ingresos, educación, empleo y vivienda, como para ajustar por lo socioeconómico, el índice de masa corporal, el antecedente de tabaquismo, el uso previo de servicios de salud, y comorbilidades como cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, demencia, disautonomía, diabetes, hipertensión, dislipemia, y también medidas como el filtrado glomerular
y la presión arterial sistólica y diastólica. Todas esas predefinidas fueron todas las que sí o sí se ajustaron siempre, pero además establecieron un set de variables seleccionadas de manera algorítmica, lo cual fue, digamos, como una cascada de decisiones todas matemáticas. De 540 categorías diagnósticas, de 543 medicamentos y de 62 anomalías de laboratorio, lo que hicieron fue elegir esa cantidad en función de que por lo menos 100 participantes tuvieran la exposición en un estudio. A partir de ahí sacaron un riesgo relativo para la exposición, o sea, el riesgo relativo de cada una de estas categorías respecto a estar expuesto al COVID. Hicieron un análisis univariado y solamente eligieron para ajustar aquellas 100 con un riesgo relativo más alto. Y todas las demás quedaron afuera. Pero esto se hizo para cada cohorte por separado. ¿Qué significa para cada cohorte por separado? Significa que el análisis estadístico se hizo en función de, al igual que los estudios de cohorte, como miden incidencia, siempre los que ya tenían el evento al inicio del seguimiento son excluidos. Entonces, lo que ellos hicieron fue calcular el riesgo o incidencia de cada evento cardiovascular que se listó y que se estudió para una subcohorte en donde aquellos individuos que ya habían tenido antecedentes en el año previo de un evento cardiovascular de ese tipo quedaba excluido de la cohorte. Y solamente se analizaron o se calcularon los riesgos en aquellos que no tenían antecedente de ese evento cardiovascular, lo cual es metodológicamente correcto. Esos riesgos o incidencias se informaron de manera cruda, o sea, solo calculando en cada cohorte, y de manera ajustada. ¿Ajustada por qué? Por estas variables que estuvimos viendo que necesitaban algún tipo de control. ¿Cómo se hizo el ajuste? Bueno, se utilizó para ese ajuste lo que a lo mejor ustedes conocen de los estudios de vida real en los ensayos clínicos, que es el propensity score. En este caso, se generó un propensity score que, ¿cómo se calcula? Se calcula haciendo un multivariable en donde la variable dependiente, o sea, la que sería el resultado acá, la que se utiliza es la exposición. O sea que la idea es hacer un multivariable para calcular la probabilidad que tiene cada individuo de haber tenido COVID en toda la cohorte, ¿sí? Y en función a qué se calcula esa probabilidad, a la combinación de predictores. ¿Y cuáles eran los predictores? Las variables, las covariables del set que se había definido como obligatorio y del set logrado algorítmicamente. Con todos esos se hace un multivariable, que generalmente es tipo regresión logística, para predecir probabilidad de infección por COVID. Y de esta manera se usa el propensity score, que es esa probabilidad que cada uno tiene, como una variable que es un solo valor, pero que ajusta por todas las covariables con un solo valor. Entonces, en este caso, hicieron el propensity score para cada subcohorte por separado. Y en realidad el ajuste de las incidencias se hizo con la inversa del propensity score, que es lo que se llama una técnica que se llama inverse probability weighting, o sea, un peso, se le da un peso a cada variable en función de esa probabilidad. Después utilizaron hazard ratios, que se hizo por análisis proporcional de Cox, con un modelo competitivo en donde la muerte fue considerada de un riesgo competitivo. Esto es, se pone dentro de los resultados, es un resultado combinado en donde si no murió, ¿cuál es la probabilidad de tener el evento cardiovascular? Y también se ajustó por el propensity score. Se hicieron análisis por subgrupos, ¿sí? De acuerdo al lugar de atención y por las covariables por las que se habían ajustado. Ahora, dos palabras respecto al análisis de esos grupos según el lugar de atención. Ustedes ven que
cuando se comparan los grupos de acuerdo a si fueron COVID ambulatorio, si fue internado o si fue internado en terapia intensiva, los riesgos de tener eventos cardiovasculares son mayores. Sin embargo, todas se comparan contra el mismo grupo control que no tuvo COVID. Esto podría ser criticable desde el momento en que si yo hubiera hecho una cohorte de pacientes internados, el grupo control hubiera sido paciente internado, sea internado por COVID o internado por otras causas. Ese hubiera sido el control ideal para ver si realmente el riesgo era mayor. Y si estaba en terapia intensiva, posiblemente lo mismo. Esto podría ser una crítica, aunque metodológicamente no era fácil de lograr, y por eso es que decidieron compararlos todos contra el mismo grupo control. Otra cosa metodológica que podríamos comentar es respecto a que el grupo COVID positivo es inferior en número, es bastante más chico que las otras dos cohortes, y eso podría dar una cierta inestabilidad al resultado. Esto trataron, ellos seguramente sabiendo mucha estadística sabían que esto podía ocurrir, por lo tanto lo que trataron es hacer un análisis de sensibilidad para decir, bueno, sabemos que el modelo no es perfecto, pero tratamos de hacer análisis extra que demuestren que lo que analizamos realmente es sostenible. Y para eso hicieron, por ejemplo, como análisis de sensibilidad, uno en donde se incluyeron 300 factores, en vez de 100, los 100 mayores de hazard ratios o riesgos relativos más altos, en vez de usar 100 variables o covariables para el propensity score, usaron 300. Y teóricamente los resultados no se modificaron significativamente. Después sacaron las establecidas algorítmicamente y solo ajustaron por las predefinidas, y tampoco el modelo les dio realmente diferente. Y después hicieron los mismos análisis para resultados, digamos que ya se sabe de cómo se tendría que comportar, para ver si era robusto la metodología estadística elegida, y eligieron un control de resultado positivo, controles de resultados negativos y control de exposición negativo. ¿Qué significa? La misma metodología para calcular todo el riesgo, la carga de la enfermedad y los hazard ratios se hizo, pero en vez de como resultado el evento cardiovascular, el evento positivo era fatiga, astenia, que ya se sabe que es una complicación a largo plazo en el post-COVID, digamos. Por lo tanto, esperaban que diera significativo. Y se hizo la misma metodología estadística para predecir la probabilidad de astenia, y les dio significativo. Y después hicieron, con dos resultados teóricamente negativos, con varios resultados negativos que fueron hipertricosis, melanoma, anemia drepanocítica, perforación de tímpano, cáncer de lengua, linfoma de células B y linfoma de Hodgkin, en donde esperaban que realmente el COVID no aumentara el riesgo de esos eventos, y corrieron los mismos modelos para predecir esto y les dio no significativo. Esto habla de demostrar que el modelo de alguna manera se comporta como uno esperaría, ¿no? Y también hicieron un control con exposición negativa, en este caso es, en vez de estar expuesto al COVID, hicieron la exposición a la vacunación de la influenza y compararon los que fueron vacunados en días pares contra los que fueron vacunados en días impares, para ver si realmente predecían complicaciones de manera diferente, esperando que realmente no diera significativo, y esto realmente fue así. Por lo tanto, ellos plantean que todas estas formas de análisis de sensibilidad aseguran de que realmente la posibilidad de sesgo por el diseño, por las covariables, por el enfoque analítico, por el tipo de medición de resultados, por algún confundidor que no haya sido ajustado, o otras fuentes de sesgo, quedarían de alguna manera minimizadas al hacer todos estos análisis de sensibilidad. O sea, estadísticamente es robusto el estudio, es bueno. El tema es, como siempre, que la decisión de usar estos resultados o no usarlos no dependen solamente de la significación estadística, sino también de la significación clínica de estos resultados. Y eso es lo que hay que evaluar
con mucho criterio antes de decidir si uno va a usar estos resultados, sobre todo teniendo en cuenta que todo este análisis se hizo antes de una vacunación masiva, antes de unas circunstancias epidemiológicas que no son las actuales. Así que el consejo es usar con mucha prudencia estos datos y le dejo la discusión al siguiente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Por suerte la tenemos a Marina y antes de que todos quieran abandonar el barco con este Ateneo metodológico que empezó con un estándar alto de un estudio importante que tuvo mucha repercusión, pero que es difícil. La idea, a mí por suerte me toca algo un poquito más bajado a la tierra, que es, bueno, un estudio que metodológicamente es correcto. Como dijo Marina, los estudios no son perfectos, todos tienen sus fallas, lo importante es conocerlas, que quien decide hacer ese diseño sepa cuáles son las debilidades del diseño y pueda utilizarlo dentro de las limitaciones cuando establece sus conclusiones o las recomendaciones y ver de qué manera se pueden sortear. Más allá de eso, puede ser metodológicamente correcto, puede ser estadísticamente significativo. Lo que nosotros tenemos que ver dentro del juicio clínico es si es clínicamente importante, o sea, cuán relevante es para tomar una decisión. Y eso es lo que vamos a tratar de ver un poquito con lo que yo les voy a presentar y después, bueno, quedamos todos abiertos a lo que sigue y a sus preguntas. Martín, podemos pasar a la siguiente. Bueno, dentro del resumen del estudio, Martín ya nos presentó el estudio, para recordar un poco, son 153.760 pacientes con COVID-19 contra 5.600.000 controles contemporáneos y 5.859.000 controles históricos. Y aparte le agrega lo que significa en pacientes por año de seguimiento, ¿no? Luego de 30 días de la infección con COVID-19, dentro de las conclusiones, habría alto riesgo y carga de eventos cardiovasculares incidentes al año. Estos riesgos, según lo que explicó Marina, con todos los ajustes, los análisis de sensibilidad, etcétera, y los controles positivos y negativos que hicieron, ellos los establecen como que fueron independientes, tanto de la edad como de la raza y sexo, y otros factores de riesgo cardiovascular, y se incrementaron según la severidad de la fase aguda del episodio de COVID. Fueron atribuibles como secuelas de COVID y los resultados fueron robustos en los análisis de sensibilidad. Por tanto, cualquier infección por COVID aún leve tendría, por lo menos dentro de un año de la infección, un 72% de incremento de falla cardíaca, un 70% de aumento en las arritmias, un 63% de aumento de ataques cardíacos isquémicos, un 50% de aumento de accidentes cerebrovasculares y un 50% de aumento en eventos trombóticos. Pasamos a la siguiente. Estas son las conclusiones del estudio. Un poquitito como para resumir. La verdad es que cuando nosotros pensamos que, yo voy a dar una explicación muy sencilla, pero cuando uno habla de hazard ratio es una medida de efecto de una intervención que de un evento de interés en el tiempo. Tiene en cuenta el tiempo, o sea, es cuántas veces, ¿sí?, el expuesto tiene el riesgo de ese evento respecto al control. En este caso había 2 controles, como explicó Marina, y explicó también por qué, y se hace en periodos, o sea, bueno, en el siguiente periodo, qué probabilidad o qué posibilidad o qué chance tiene el paciente de tener tal evento si pertenece a exposición o control. Si tenemos un hazard ratio de 0,5, entonces la mitad de los pacientes en el grupo de tratamiento están experimentando el evento comparado con el grupo control. Si es de 1, son iguales. Si es de 2, entonces el grupo de tratamiento puede experimentar el evento respecto del grupo control. Pasamos a la siguiente.
un poquito cuando nosotros leímos este estudio, bueno, y hacemos nuestro análisis, una de las cosas que tratamos de ver es, bueno, a ver qué resonancia tuvo este estudio, y fue un estudio muy comentado, y desde que aparece el COVID, digamos, Twitter es como la Biblia, con lo cual yo, por supuesto, elegí aquellas cosas que más reflejaban el pensamiento o aquellas cosas que a mí me hacían ruido, y seleccioné estas dos. Una de ellas es, bueno, por la naturaleza del estudio, estos 162.690 participantes que tenían COVID positivo habían sido testeados entre el 1 de marzo de 2020 y el 15 de enero de 2021, población que no tenía una tasa de vacunación importante en ese momento. Esa es una de las primeras cosas, o sea, las vacunas eran escasas. Por otro lado, otra de las cosas que me había llamado la atención era este desbalance, si se quiere, entre el gran número, porque es una población de pacientes importantes los que tuvieron COVID, una muestra importante de más de 100.000 personas que tenían COVID positiva, pero contra controles que eran en número muchísimo más importante en el orden de los que vimos, o sea, tanto los controles históricos como los controles contemporáneos eran muchísimos más que aquellos que tenían COVID. Y Marina, respecto de eso, no es que lo dejó entrever, sino que lo dijo específicamente, es cuán robusto es el resultado cuando se trata de estos números, cuando tenemos 100.000 pacientes con COVID y tenemos 1,5 millones de pacientes controles históricos o 1,5 millones de controles contemporáneos. Pasamos a la siguiente. Los mismos autores nos aclaran, digamos, cuáles son las fortalezas y las limitaciones de sus estudios. Dentro de las fortalezas, bueno, es una cohorte importante de COVID-19, tiene 2 grupos controles, el contemporáneo y el histórico. Marina recién comentó el porqué. Una de las cosas era disminuir las diferencias de estas variables que podrían confundir entre pre-pandemia y pandemia. Establecieron variables predefinidas, muchas variables, abarcaron todos los grados de severidad del espectro de enfermedad del COVID, tiene análisis de sensibilidad y análisis de sensibilidad con controles positivos y negativos, que Marina recién nos explicó, estimaciones de riesgo tanto absolutas como relativas, con hazard ratio y con carga, como les decía antes, cada 1.000 personas por 12 meses, con más reflejo del riesgo basal. Y dentro de las limitaciones, el estudio incluye una población fundamentalmente de blancos y hombres, con menos mujeres y menos de otras razas. Al ser un registro hay un cierto sesgo, un registro de unas bases de datos, hay un cierto sesgo de clasificación y confundidores residuales que por más que ellos hagan muchísimos controles, hay cosas que se escapan y que no se pueden controlar. El registro no incluía información de causas de muerte, lo que les decía antes de que la población es no vacunada o la vacuna no había tenido un gran alcance para el momento del estudio y donde se hicieron los análisis, y los resultados eran estadísticamente significativos, los vimos, nos lo mostró Martín, pero un N muy grande, como les decía recién, lo cual por lo menos a uno lo hace pensar es cuán estable es el resultado para que uno tome conclusiones. Pero bueno, esas son cuestiones metodológicas por ahí que nos ayudan al tema del análisis clínico. Pasamos a la siguiente. No es para mirar en detalle, sino para tener una idea. Acá nosotros tenemos tenemos toda la lista de eventos. Yo les puse en rojo la diferencia absoluta hecha por cada 1.000 personas, o sea, no el hazard ratio, y si abajo les ponía un ejemplo de si supongamos que tenemos un hazard ratio de 1.5, ¿qué significa? ¿Qué impacto tiene? Bueno, ese 1.5, que puede ser estadísticamente significativo y que el estudio nos concluye como estadísticamente significativo, en la clínica lo que nos impacta son 2 eventos en no expuestos respecto a 3 eventos en expuestos. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Y si nosotros lo queremos ver en valores absolutos y miramos el primero
el segundo renglón, que es el de ACV, y miramos la población de COVID, que dice 11,80 cada 1000 personas en 12 meses, y miramos los controles contemporáneos, que son 7,77, después lo que tenemos es el intervalo de confianza al lado, y hacemos la diferencia entre 11 y 7, nos da 4,03, que es lo que está acá, la diferencia absoluta. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir que esto que fue estadísticamente significativo, y podemos analizar cada uno de estos renglones de esta manera, significa ni más ni menos que son 4 eventos, 4 stroke o 4 ACV cada 1000 personas por año. Eso que es estadísticamente significativo, ¿es clínicamente significativo para tomar una decisión al respecto? O sea, que la diferencia entre el paciente que tuvo COVID y el control contemporáneo sea de 4 eventos cada 1000 personas en el año, ¿es significativo para que yo tome una decisión de estudiar a toda esta población de COVID con estudios que pueden ser invasivos? Como conclusión de este estudio, pasamos a la siguiente. Entonces, diferencias estadísticamente significativas, ¿son clínicamente relevantes? ¿Nos cambia conductas? Y a partir de ahí, nosotros podemos no saber nada de estadística, pero todos leemos trabajos. La idea es que ahí tenemos que volcar nuestro conocimiento desde la especialidad, nuestro conocimiento de lo que vemos o nuestro conocimiento de lo que, digamos, del razonamiento clínico. Entonces, volvemos, que 5 de cada 1000 personas tengan un evento isquémico cardíaco agudo. ¿Justifica indicar una cinecoronariografía a todos los que tuvieron COVID? ¿A los que concurren con dolor torácico? Los estudios observacionales son útiles como generadores de hipótesis. O sea, este estudio puede ser muy bueno, puede ser incuestionable matemáticamente, estadísticamente, puede tener todos sus resultados digamos, como significativos, pero lo que nos alertan es a esto, a generar hipótesis. Bueno, este estudio implicó que en esta población y con estos controles y con estos análisis de sensibilidad, los pacientes tuvieron más eventos cardiovasculares, los pacientes con COVID. Perfecto. Posteriormente, lo que deberíamos ver es enrolar, sabemos que estamos comparando contra bases de datos, que son muy buenas también, que de hecho nosotros no tenemos esas bases de datos tan importantes como para utilizar ese volumen cuando queremos hacer un estudio prospectivo y tomar una cohorte de COVID y tener con qué confrontar. Eso es válido y está muy bien hacerlo. Sin embargo, posteriormente deberíamos enrolar pacientes en un ensayo clínico como para evitar tener estos confundidores que nosotros no podemos medir o no podemos y obtener una conclusión y evaluar cuál sería el riesgo-beneficio de tomar una intervención para poder sacar una conclusión que sea clínicamente importante y sostenible. Pasamos a la siguiente. Este artículo tiene entonces aplicación clínica como para hacer controles cardiológicos a todo post-COVID, impacta en la toma de decisiones. La verdad que yo lo que hice fue ir a buscar, no sistemáticamente, porque la verdad que no me tomé ese trabajo, pero fui a buscar distintos tipos de estudios, incluso con revisiones sistemáticas respecto de los eventos cardiovasculares, y en muchas coincidían que la mayoría de los pacientes que tenían COVID, que habían tenido algún evento, coincidían que tenían hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica previa, que en el momento agudo tenían biomarcadores de sobrecarga o lesión cardíaca que solían ser anormales. Esto surge de otro tipo de estudios hechos con otro diseño o de metaanálisis o de revisiones sistemáticas que tomaron determinadas variables que serían como factores de riesgo que impactaron en un evento cardiovascular posterior, cosa que del diseño de este estudio no se pudo sacar. Sin embargo, ellos seleccionaron variables, como dijo Marina, que eran aquellas que se toman como de mayor peso cuando uno va a hacer una regresión, por ejemplo.
Pasamos a la siguiente. Si nosotros quisiéramos tomar por qué, por qué ocurren estas cosas, también hay otro tipo de estudios, incluso de revisiones narrativas o de estudios fisiopatológicos, uno puede encontrar justificaciones. Supongamos que uno realiza un ensayo clínico y encuentra que los pacientes que tienen COVID en el momento agudo tienen mayor frecuencia de eventos trombóticos. Explicaciones fisiopatológicas podemos encontrar un montón. En la mayoría, para los eventos cardiovasculares, estos estudios coinciden que el COVID podría llegar a ser especial respecto a otros virus en cuanto a la interacción que tiene con el receptor AC2, con un cierto tropismo hacia el sistema cardiovascular. Pasamos a la siguiente. O sea, esto está descrito en la bibliografía, en un montón de estudios con distintos diseños, y pueden encontrar, y no me voy a detener en cada uno, pero va a quedar la presentación de cuáles son todas las postulaciones fisiopatológicas para tener cada una de las complicaciones que este estudio releva. O sea, justificaciones fisiopatológicas para decir que el COVID-19 podría predisponer a mayor cantidad de eventos cardiovasculares, existen y están descritas. Pasamos a la siguiente. Lo mismo que para el accidente cerebrovascular, lo mismo que para los eventos trombóticos, lo mismo que para la insuficiencia cardíaca. Pasamos a la otra. Y finalmente vamos a tener conclusiones en el cierre, pero lo que podemos ver es que existen muchísimas guías, yo elegí cualquiera al azar, como para decir, en base a una sistemática, que son las guías de práctica clínica, que hacen recomendaciones, que es otro tipo de estudios, cómo se hace una especie de triage para decir, bueno, no, está bien, perfecto. Los pacientes que tienen estos factores de riesgo, que fueron, que los conocemos en el momento de tener una enfermedad aguda por COVID, por ejemplo, comorbilidades, hipertenso, diabético, como decía recién, aquellas que tenían mayor asociación o mayor posibilidad de generar en el momento agudo de COVID un evento cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. ¿Tiene alguna de estos factores de riesgo o algunos no cardiovasculares como enfermedad respiratoria, etcétera? Podemos ver según la gravedad del COVID, del episodio de COVID agudo, y hacer un primer control a los 15 o a los 7 días, según si el COVID fue leve o fue asintomático o fue severo o crítico, y tomar determinados parámetros clínicos. Esto es lo que sugiere esta guía. Hay múltiples guías, yo elegí una al azar, y no hay ninguna verdad absoluta al respecto, pero van a ver que hay un gradiente, digamos, de menor a mayor complejidad en las decisiones clínicas que se toman en cuanto a lo invasivo o no invasivo de los estudios, para poder seleccionar a qué pacientes uno le va a hacer estudios cada vez más invasivos o cada vez más costosos, y no va a agarrar a 1 millón de pacientes con COVID y le va a hacer a todos un test de ejercicio cardiopulmonar, por ejemplo. Entonces, si los pacientes tienen determinados parámetros que son sencillos de tomar y estos son patológicos, se hace una evaluación básica que consta de un electrocardiograma, una placa de tórax, un laboratorio de rutina, por ejemplo, y si la evaluación básica no es normal, va a seguir con un estudio de mayor complejidad, como puede ser un panel inflamatorio, un ecocardiograma Doppler, etcétera, una espirometría, una tomografía de tórax, y si de esta manera continúa siendo anormal, va a seguir con estudios más invasivos. Pero esto era no para mostrar esta guía, que no es ni la única ni la recomendación estándar, sino que tomamos decisiones de acuerdo a distintos elementos que no son las conclusiones de un estudio, que por más que pueda llegar a ser robusto, no deja de ser un estudio observacional. Y un poquitito esta es mi conclusión desde lo clínico.
y quedamos abiertos a preguntas. Y podemos pasar a la siguiente disertación. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Yo no tengo preparado un PowerPoint, yo simplemente les voy a dar un par de comentarios. Voy a tratar de no hablar demasiado de las cuestiones metodológicas, pero una o dos menciones. Yo lo primero que diría, comentaba con la doctora Palma, por privado, para mí el estudio es una mentira, y cuando lo ojeé me hizo recuerdo a la frase Mark Twain que dice que hay tres tipos de mentiras: las malditas mentiras y la estadística. Y para mí aplica esto. Y cuando a mí me enseñaban algo de estadística, un profesor nos mostraba una imagen, no sé, una pipa, y nos decía, ¿qué es esto? Una pipa. Y te decía, no, esto no es una pipa, esto es una pintura, una pipa. Y eso es lo que pasa cuando uno ve un modelo matemático. O sea, esto no es la realidad. Los modelos lo que hacen es tratar de representar la realidad, pero no es exactamente la realidad. En realidad, algo muy llamativo es que uno ve el manuscrito y hacen una pequeña introducción, y después van a los resultados y no hay material y métodos. O sea, a mí me parece que el estudio, por más que ellos quieren vender una corte, en realidad es un casos y controles, porque toman los casos y los comparan con los que estaban sucediendo. Y bueno, hay que recordar todo lo que uno sabe de cuando lee un caso y controles, que magnifica los estimadores, que está hecho para otro tipo de patología, no algo tan prevalente. Y recordar también que cuando uno tortura datos de 5 millones y pico, y cualquier cosa te va a dar estadísticamente significativa. Sin embargo, más allá de que el estudio es una mentira, el resultado es real, porque yo le pasé a Ileana, hace casi 20 años se publicó en el New England un estudio que es realmente muy elegante. Yo tuve la suerte de participar en el consenso de vacunas de la Sociedad Argentina de Cardiología, que lo hicimos antes del COVID. O sea, un poquito nos interesaba a los cardiólogos el tema de las infecciones pre-COVID, y lo publica Smith en el 2004, y ellos agarraron un poco más de 20.000 pacientes y vieron la tasa de infarto y ACV en los 90 días posteriores, ¿sí?, a una infección respiratoria, y después lo comparaban esos mismos pacientes después de haber sido vacunados. Y se vio, digamos, que aumentaba la tasa de eventos, tanto infarto como ACV, después de la infección, pero no de la vacuna. Que ese sería quizá el primer mensaje como cardiólogo. Digamos, esto me viene a recordar lo que ya sabemos. El año pasado se publicó otro estudio. A nosotros los cardiólogos nos gustan mucho los nombres propios, que es el estudio IAMI, que ya había un par de estudios y metaanálisis, entre ellos un trabajo de Burfinkel, que fue un cardiólogo muy reconocido de la Fundación Favaloro, que había mostrado que la vacunación antigripal bajaba los eventos, pero digamos, no por vacunación en sí, sino porque estaba bajando el número de infecciones, pero parecía que todo daba, cada estudio individual era pequeño y no daba. Un metaanálisis publicado en JAMA mostraba que sí. Bueno, salió el estudio IAMI, que mostró, digamos, que la vacunación antigripal baja la mortalidad, y probablemente tenga que ver la insuficiencia cardíaca, porque no bajó el evento infarto en sí. Ahora, ¿qué hacer con estos pacientes? La verdad es que no sabemos. Patricia mostraba la IELAFA, cada una de las sociedades salió a decir, bueno, qué creía que hacer, pero yo sigo convencido que no sabemos qué hacer. Yo participé en un metaanálisis que hicimos, que estaba publicado en PACE, que es una revista conocida, pero para nosotros, los cardiólogos dentro de arritmia, y hicimos a mediados del 2020, cuando empezaba la pandemia de COVID, hicimos un análisis de, digamos, si aumentaban las alteraciones electrocardiográficas y las arritmias con el COVID, y sí, sucedía, digamos, pero como mencionaron, no me acuerdo si Patricia o la disertante anterior, bueno, obviamente esto es más frecuente, y sobre todo en los pacientes hospitalizados, y sobre todo los que van a terapia intensiva, que es lo que nosotros vimos. Y bueno,
¿cómo hacemos para extrapolar esto a nuestro paciente COVID leve? Y no lo sabemos. Sí, con un grupo de colegas, nosotros tenemos un pequeño trabajo, porque al lado de estos números no es mucho, pero nosotros analizamos 595 pacientes post-COVID, donde ahí el 85% eran leves, y nosotros lo analizamos desde el punto de vista de las imágenes. Hacíamos eco, pero porque en realidad éramos todo un grupo de ecocardiografistas que el paciente o la persona venía a hacerse un control post-COVID, que fue lo tan de moda en este último tiempo, y la verdad es que nosotros hacíamos strain, que es una técnica, digamos, sofisticada dentro de la ecocardiografía, que no se hace de rutina, y la realidad es que las complicaciones post-COVID que nosotros encontramos fue cuando analizábamos el análisis de la deformación miocárdica ahí en torno al 5%, pero cuando lo analizamos desde el punto de vista de lo que se ve, ¿sí?, de la motilidad y complicación importante, vimos una en 595, que fue un deterioro moderado. Los otros tenían la función ahí leve y demás. Con lo cual, digamos, mi opinión, y cierro con esto como cardiólogo, es, ok, sí, las infecciones aumentan el riesgo de eventos trombóticos, sí, por todo lo que mostró Patricia, hay un montón de mecanismos fisiopatológicos, no estamos seguros cuál de todos, probablemente como sucede en la biología intervengan todos, pero sí aumentan los eventos, con lo cual esto, como sucede después, que lo único que podemos hacer es, sigamos insistiéndole a la gente que se tiene que vacunar, ¿sí? Todos nos tenemos que vacunar, y la mayoría de los pacientes que van a ver ustedes y que vemos nosotros, que tienen otros motivos para vacunarse, deberían vacunarse o aprovechar el COVID para actualizar el carnet de vacunación, porque lo veo todos los días en la unidad coronaria. Los pacientes, uno le pregunta, ¿está vacunado? Sí. ¿Contra qué? Contra COVID. No, pero usted tiene más de 65 años, usted tiene insuficiencia cardíaca, usted es EPOC, ¿se vacunó contra la gripe? No. No. ¿Y se vacunó contra el neumococo? No. ¿Cómo? ¿Neumococo? ¿Cuándo? Entonces, vacunemos a nuestros pacientes porque ya está demostrado que eso es lo que nos va a bajar los eventos. Y después, ¿qué hacemos con el que ya lo tuvo? Y la verdad es que los síntomas en nuestro pequeño estudio no ayuda, porque la mayoría tiene disnea y tiene... Entonces yo diría, si se puede, porque también uno tiene que saber qué persona tiene enfrente. Una cosa es ámbito público, otra cosa es ámbito privado. Ámbito privado con cobertura de salud probablemente no le cueste tanto. En el ámbito público, cuando tienen que hacer horas y horas de cola y todo, yo sería conservador, y creo que nada, que es lo que pasaba siempre, ¿no? Pero ahora le prestamos más atención. Sebas, te voy a interrumpir. Estoy con esto. Entonces, sí. Como conclusión, este trabajo es muy difícil de leer, es un modelo matemático, ¿no? O sea, y esto la pregunta es para todo el panel. Cuando uno se encuentra con un trabajo así de tanta cantidad de pacientes, de un modelo matemático, ¿cuál es la sugerencia ustedes como expertos que saben mucho de metodología para alguien que habitualmente está trabajando y que no tiene mucho tiempo de hacer una lectura de muchos papers, entonces tiene que ser un poco selectivo con su tiempo? ¿Cuál es su consejo práctico para encarar este tipo de trabajos? Porque la verdad que es muy difícil de leer este tipo de trabajo. Si me permitís, no me gustaría decir un par de cosas. Me gustaría decir un par de cosas. Primero, el estudio muestra la metodología, no antes de los resultados, por una cuestión de estilo de la revista. Hay revistas que la metodología la ponen después de los resultados y es una cuestión de la revista, no de los autores. Primero eso. Pero la metodología tiene sus debilidades y los autores lo comentan en las limitaciones del trabajo. O sea que no es que son negadores de esto. Segundo, no es un casos y controles. Los casos y controles entran por los resultados. Un casos y controles hubieran sido comparar personas que tuvieron eventos cardiovasculares contra aquellas que no las tuvieron y ver la exposición al COVID. Y esto no es lo que hicieron ellos. Esto es una cohorte retrospectiva que sí, es muy numerosa, tiene una serie de limitaciones metodológicas por ser retrospectiva, pero que intentaron poner robustez a todo esto.
que entiendo yo es válido para más como en un contexto de descubrimiento, más que como generar una evidencia como para cambiar conducta. Pero sí, para generar aumento de conocimiento de la patología me parece válido. No leerlo es una decisión personal. El tema es, la decisión más importante es si con esta evidencia yo voy a cambiar conducta o no. Eso es lo más importante. Y como dijo la doctora Aruj, si hubiera que cambiar conducta, yo esperaría que a partir de ahora se hagan ensayos clínicos controlados en donde a algunos se les hace la evaluación cardiológica post-COVID y a otros no, y demostrar que realmente la evaluación me cambia la historia. Diferenciar la asistencia en función de lo público y lo privado no me parece pertinente para hacer recomendaciones generales. Me parece peligroso. Así que, bueno, esa es mi opinión y quedo abierta a cualquier pregunta que quieran hacer. Conclusión, Marina, con esto de que es un generador de hipótesis y que habría que plantear un ensayo a futuro para ver si los controles en la población cambian el futuro de la población comparado con aquellos que no se controlan. ¿Cuarto, querés agregar alguna otra conclusión? ¿Yo? ¿Sí? ¿O algún comentario? Como comentario, creo que es que estaría bueno, ya que pusimos el trabajo y para la audiencia, que lo lean, que lo lean, digamos, yo no voy a juzgar, no puedo juzgar, digamos, si el trabajo para todos nosotros fue un poco árido leerlo, pero básicamente sí, ahora que tienen estos elementos, que por lo menos sepan que están leyendo, que sepan un poco qué se concluye y que uno pueda saber, un poco precisar que un estudio observacional no nos da elementos para que nosotros tomemos una conducta clínica. Por lo menos lo que nos da es la idea como para encarar otro tipo de estudios o ir a buscar otro tipo de estudios a ver si esto se corroboró o no se corroboró, si es que queremos cambiar una conducta. Me parece que eso es una conclusión, digamos, importante como para marcar. Después el resto, mucho ya lo hablamos todos, ¿no? O sea, creo que todos coincidimos en varias cosas. Por razones de tiempo estamos acotados, ya son las 8, y les agradezco a todos, a Martín, a Marina, a Sebastián, el tiempo, la dedicación que le pusieron a esto. Me llevo las conclusiones, sobre todo los datos así, el mensaje para la casa, creo que es la conclusión que dijeron y les mucho que estén acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, Gracias hasta a luego. todos por participar. Buenas noches a todos. Chau, chau. Buenas noches.